esta ocasión se presenta el ejercicio temático del juguete de producción de bombas de jabón del tema de la unidad 3, modificación de los arreglos ortogonales, extensión de la nova. Para comenzar, desde hace más de 5000 años que se descubrió el jabón, el hacer burbujas con el agua jabonosa ha sido un motivo de gran diversión y fascinación, tanto para niños como para adultos. En tiempos mucho más recientes se han preparado soluciones especiales con jabones y detergentes más otros ingredientes considerados como factores que permiten hacer burbujas ya sean más grandes, más resistentes, con diferentes formas, con las que se puede desarrollar la imaginación y el arte creativo de todo el mundo. Resulta interesante para nosotros encontrar la mejor combinación de ingredientes para obtener burbujas de jabón más resistentes que puedan dar la mayor cantidad de rebotes antes de romperse o de tronarse. Antes de comenzar con el experimento, creemos necesario explicar un poco más de cómo es que funciona la producción de estas bombas de jabón, y esto se debe gracias a la tensión superficial. Primero, esta tensión superficial es la propiedad de un líquido que hace que se comporte como si su superficie estuviera encerrada en una lámina elástica. Así, la tensión superficial del agua es como si fuera una piel en la superficie, la cual es muy delgada y no podría formar burbujas resistentes. Sin embargo, si agregamos jabón, esto hace que disminuya esta resistencia superficial del agua, volviendo la piel más flexible y por lo cual la burbuja será más resistente. Además de agregar otros ingredientes, como en este caso lo haremos con la glicerina, que se explicará más adelante. Ahora bien, la piel de la burbuja de jabón es delgadísima, la cual tiene dos superficies, una interna y otra externa. Entre estas dos capas se acomodan en un orden determinado las moléculas del agua y del jabón, acomodándose como se puede ver en la figura. Las moléculas del jabón se dividen en el agua en partículas de carga positiva que se dispersan en el interior del líquido y en partículas de carga negativa que se forman una capa extremadamente delgada en ambas superficies. Estas partículas negativas consisten de una cabecita, por así decirlo, como se puede ver en la figura, que aman el agua, la cual voltean hacia adentro de la capa del líquido de las moléculas del agua, y los piecitos que odian el agua y que se dirigen hacia afuera. Los extremos que rechazan el agua se sobresalen, por decirlo así, al aire. Entre estas dos capas de moléculas de jabón van las moléculas del agua o las gotas, y así se tiene una piel doble mucho más resistente que la primera. Bueno, ahora ya entrando en lo que es el juguete de producción de bombas de jabón, nuestro interés y curiosidad fue sobre cómo es que se producen las bombas de jabón que rebotan, algo diferente a las burbujas convencionales, las cuales se rompen o truenan más fácil y rápidamente. Y para seleccionar los factores y interacciones a evaluar, se optó por investigar acerca de los ingredientes que se utilizan típicamente y a través de la experiencia del equipo en la producción de bombas de jabón, lo cual dio como resultado los factores que se pueden ver en la ilustración número 1. Cabe mencionar que estos factores toman parámetros discretos, es decir, que pueden asumir solamente valores particulares. Y pues nuestros factores, nuestro primer factor, el factor A, es la cantidad de agua, la cantidad de jabón, tipo de jabón, cantidad de glicerina, forma del soplador, temperatura del agua, que va más relacionado con si está caliente o si está fría, y la homogeneidad de esta mezcla. Y pues para nuestros niveles se optó por elegir solamente 2 niveles, ya que recordemos que para la primera prueba es necesario tener muchos factores y pocos niveles. Ahora bien, como se puede observar, para el primer factor, la cantidad de agua, se tienen 2 niveles, 125 o 250 mililitros. Para la cantidad de jabón, 2 cucharadas y 4 cucharadas respectivamente, y así para cada uno de los factores. Ahora bien, nuestra medida de desempeño que elegimos está asociada con la cantidad de rebotes que da la bomba de jabón antes de romperse, y por obvias razones lo que se espera es obtener la mayor cantidad de rebotes. Para la elección del arreglo ortogonal es importante conocer y tomar en cuenta el número de factores e interacciones de interés y el número de niveles para estos factores, y tomando en cuenta lo ya dicho, que nuestros factores tienen 2 niveles cada uno, se optó por seleccionar un L16, el cual tiene 16 corridas, y el acomodo de este va de acuerdo a la ya conocida gráfica lineal de Taguchi. Hacer lo que son burbujas que rebotan.
Para esto nosotros ya tenemos definido lo que son nuestros niveles, que van a ser en sí de dos niveles y por los cuales se componen de agua, la cual va a tener lo que son 250 mililitros y estos de acá que tienen 125 mililitros. Estos se van a componer por lo que es jabón. La mezcla va a constar de jabón para trastes y jabón para la ropa, los cuales se va a utilizar lo que son 2 cucharadas y 4 cucharadas de ambos respectivamente. También se va a utilizar la glicerina, la cual se va a componer por dos niveles, los cuales son una cucharada y media cucharada de glicerina. A su vez, las burbujas se van a hacer con dos artefactos diferentes, lo que es un popote y lo que es un aro especial. También, dentro de este experimento consideramos la temperatura del agua, la cual cuatro de ellas y otras cuatro de diferente nivel van a tener lo que es agua fría y agua caliente. Y por último factor va a ser la homogeneidad de la mezcla, el nivel de que vamos a nosotros a revolver lo que son la mezcla para hacer las burbujas. Y por último, algo muy importante son los guantes, los cuales son los que nos van a permitir que reboten las burbujas y es con lo cual vamos a determinar nuestra medida de desempeño, que será la cantidad de rebotes que tenga en las burbujas. Bueno, como una pequeña demostración de nuestro experimento, tenemos que las burbujas por sí solas no rebotan, pero con el factor de la glicerina esto será posible. Pues como vemos, las burbujas pues no rebotan. Para esta primera parte ahora mostraremos cómo las burbujas al agregarle a la mezcla glicerina sí van a rebotar. Para nuestro primer experimento vamos a necesitar 125 mililitros de agua caliente, 2 cucharadas de jabón líquido para trastes, media cucharada de glicerina y utilizaremos lo que viene siendo nuestro aro especial para las burbujas y un poco de agitación. En cada experimento se respetarán los diferentes niveles de cada uno de nuestros factores. Ahora, como se puede observar, ya nuestro arreglo ortogonal consiste de las 16 corridas y se hicieron de acuerdo a lo que se propuso, obteniendo así las réplicas, que son 2, sacamos el promedio, la suma, y recordando las sumas, las diferencias y los promedios para hacer más fácil los cálculos, con las fórmulas también ya conocidas. Pues aquí tenemos nuestro ANOVA con nuestros datos y ya con las fórmulas que ya conocemos resolvimos todo y tenemos como decisión que nuestros factores que más influyen en la producción de estas bombas que rebotan son el factor C, D y E. Y para recordarlo, pues es nuestro tipo de jabón, la cantidad de glicerina y E, la forma del soplador. Y como se puede observar en la gráfica, para el tipo de jabón, lo que se esperaría es que tenga el nivel 1, es decir, el salvo líquido. Para la cantidad de glicerina, que es nuestro factor D, el nivel 2, que es una cucharada. Y para la forma del soplador, también lo mejor es el nivel 1, que es el arito convencional. Bien, para lo que respecta a esta siguiente unidad, tenemos que explicar lo que es la contribución porcentual, el modelo matemático, la estimación de la media y el intervalo de confianza. En la unidad anterior ya tuvimos lo que es la explicación de lo que fue la ANOVA junto con su error agrupado y cómo determinar si un factor influyó o no en el experimento. Y para lo que respecta en esta unidad es la explicación de la contribución porcentual, que se hace de la siguiente manera. Primeramente se hace lo que es la SS', que es necesaria para la fórmula, la cual se hace de la siguiente manera, que se le va a restar a la SS de, ahora sí que de cada factor, se le va a restar la multiplicación del error agrupado por sus grados de libertad, obteniéndolo así para cada uno de las sumas de cuadrados.
de cada factor o interacción respectivamente. Y ya con esto podemos poder calcular lo que es la contribución porcentual, que se saca de la siguiente fórmula, que es simplemente la división de la SS' que obtuvimos entre la SST', y eso se va a multiplicar por 100, con lo cual obtendremos estos resultados, los cuales nos darán hasta el final la suma, y esta suma se le va a restar al 100. Con esto obtendremos un resultado del 33.76, lo cual se dice que nuestro experimento no es tan bueno, no lo tenemos muy bien controlado, pero pues es un buen número al parecer. Ok, y para la siguiente parte es necesario seguir con lo que es el modelo matemático, que es obtener la ecuación. Aquí ya les presentamos el resultado, la ecuación que obtuvimos y cómo se obtiene. Es muy importante tener lo que es el ANOVA, ya teniendo ya las decisiones de qué factores influyen en el experimento más que otros, que en este caso fue la C, la D y la E, que sería el tipo de jamón, la cantidad de glicerina y la forma del soplador. Una explicación del por qué estas fueron más, influyeron más en el experimento es que, primero, el tipo de jamón en los que nosotros utilizamos influyó más el salvo. El salvo es el que hace mejor la mezcla de burbujas. La cantidad de glicerina fue importante, ya que entre más glicerina tenía en conjunto con lo que fue el tipo de jabón, hizo posible que éstas rebotaran. Y la forma del soplador, ya que en este caso el resultado fue el aro, ya que con el aro obtuvimos que las burbujas fueran más, ahora sí que del mismo tamaño en comparación con el popote, ya que con el popote las burbujas quedaban de diferentes tamaños, a veces más grandes o más chicas, y esto influía en los rebotes, ya que si eran chiquitas, a lo mejor muchas veces no rebotaban porque no pesaban lo suficiente o se quedaban pegados en el guante, y si eran muy grandes, también el hecho de que estuvieran muy grandes, el peso hizo que estas explotaran, y con el aro tuvimos ahora sí que unas burbujas casi del mismo tamaño y fue lo óptimo para que estas rebotaran. También influyó mucha parte lo que es ahora sí que el tamaño de la burbuja. Pero que pues a la hora de la hora lo que fueron estos tres factores, dado nuestro análisis con el ANOVA, fueron los que más afectaron. ¿Y qué se hace con esto? Una vez que ya tenemos esto, nos vamos a ayudarnos con lo que es este programa que es Minitab. ¿Y cómo se hace o cómo se realiza la ecuación matemática? Primero obviamente se pone lo que es todo el arreglo ortogonal, ahora sí que con el L16 y ¿qué pusimos como resultado? Que fue el promedio de rebotes que obtuvimos, que este promedio se sacó de esta manera, en la cual ya que tuvimos aquí ahora sí que nuestros datos, ahora sí la cantidad de rebotes que se obtuvieron, se sacó el promedio de ellos, de estos dos, y fue lo que se puso como resultado. Y ahora sí, ya con esta parte, nos vamos a lo que es estadística, regresión no lineal, y en esta parte en la respuesta pues ponemos ahora sí que el resultado, que fue el promedio de rebotes que obtuvimos por las dos réplicas, y de esta manera se compone lo que es el modelo matemático, en la cual es el A0, que yo imagino que es por el error o una constante que es necesaria para lograr nuestra función, y después cada constante que agregamos aquí, que es el A1, el A2 y el A3, son las constantes que se van a multiplicar por el nivel o el factor que tuvimos que son significativos, que fue el C, el D y el E, y ya de esta manera se calcula, y en esta parte de aquí nos arroja lo que es el resultado, y aquí nos da lo que es la ecuación y el modelo matemático, el cual ya se pone dentro de nuestro ejercicio, y ya que lo tenemos aquí, es lo que se va a utilizar para hacer lo que es los pronósticos y determinar nuestro error. Ahora sí que, bueno, los datos que pusimos aquí son igualmente el promedio y el pronóstico. Simplemente se optó por sustituir la ecuación y cada uno de la C, la D y la E se va a multiplicar por así que por el nivel que tiene en nuestro arreglo ortogonal durante cada corrida, y de esta manera se obtuvo ahora sí que los pronósticos para las 16 corridas, y aquí claramente podemos ver cómo el error que nos da es 0, así que fue una buena ecuación, suponemos. Y ahora lo que sigue, bueno, dentro de esta parte también obtuvimos lo que es el promedio máximo, el mínimo y el promedio de nuestro promedio.
Y ahora, ¿qué nos resta por evaluar? Que es sacar la estimación de la media. En esta parte debemos de buscar cuáles son, ahora sí que basarnos en nuestros promedios que tenemos y elegir, en este caso, como nosotros nuestra misión es buscar entre mayor es mejor, o ahora sí que la cantidad de rebotes, buscamos estos en nuestros promedios que tenemos de la C, la D y la E, tenemos estos que son los mayores y son los que se van a utilizar, y como podemos ver en nuestro arreglo ortogonal se tiene esta combinación. Y como ya tenemos esta combinación, ¿esto qué quiere decir? Que ya por lo tanto tenemos que la combinación prescrita de los niveles de cada uno de los factores sí se encuentra en nuestro experimento, por lo que tenemos el mejor resultado en la corrida 8 y 16, que igual aquí en el pronóstico se puede ver que es de tal manera como estimamos ahora sí que la media, que igual también lo hicimos con la fórmula que nos dice el libro y precisamente nos da esta media. Y para los intervalos de confianza se utiliza lo que es el caso número 2, en la cual es para una condición de tratamiento pronosticada, que pues obviamente necesitamos estas variables, que bueno, necesitamos tener estos datos para poder obtener lo que es la ecuación, y nos da este intervalo, en la cual cómo se conforma el intervalo. Ahora sí que principalmente por la estimación de la media, que es 56, y a este se le va a sumar el intervalo y se le va a restar, y así obtenemos lo que es ahora sí que nuestro intervalo de confianza para nuestro experimento.